Muy buenas tardes a todos los presentes, en especial a los del Instituto, tanto de Asuntos Municipales y Regionales de la primera circunscripción del Colegio de Abogados de Corrientes, como también a los del Instituto de Medio Ambiente, que son los que organizan conjuntamente esta actividad. Además, también quiero transmitirle las disculpas del caso del doctor Guillermo Budniski, que en esta oportunidad no puede estar por razones de fuerza mayor y de compromiso recientemente su ausencia. Así también las autoridades que con un compromiso, como saben, hay bastante actividad en la provincia de Corrientes, y bueno, tanto el presidente del colegio, que está llegando, el doctor Cotelo, pero con su orden ya nos dijo que arranquemos. Y también el reciente presidente electo, el doctor Juan Bobadilla, que están con un compromiso también en una entrevista que era fuera del colegio. Quiero hacer extensivo el saludo a todo el público presente, a toda principalmente en esta actividad, al doctor Demón, que acá se sumó. Muchas gracias, doctor. Él también es profesor y además es de la casa aquí de nuestro del Colegio de Abogados, que está con el Instituto de Derecho del Medio Ambiente. Y por supuesto, al extender esta invitación que hemos hecho en un principio, tanto al ingeniero Julio Bartra, muchísimas gracias por aceptar, que, bueno, sabemos que él, además de tener una larga trayectoria a nivel municipal y en diferentes funciones, por supuesto, hoy actualmente está el ingeniero, está, ¿no es cierto?, en el Consejo de Ingenieros Agrónomos, y también nos va a poder aportar todo sus conocimientos también, y eso aquí voy a pasarle a mi colega, el doctor Memo, que va a hacer la presentación del doctor Monzo. Buenas tardes, gracias a todos por estar. En nombre del Instituto de Derecho Ambiental, Economía Verde y Desarrollo Sustentable, pues es largo nuestro título del Instituto. Yo como presidente del Instituto les agradezco, y siempre es grato poder organizar estas actividades acá en el colegio, y bueno, me encanta que podamos volver a la presencialidad y vernos y conversar y poder intercambiar tarjetitas. En realidad ahora ya cambiamos contacto nomás pues del WhatsApp, pero que la seguimos intercambiando y trabajando todos juntos, y muy contento de que se haya organizado esta jornada. Estamos todos sobre el fin de año con muchas actividades. El doctor Monzón, agradecerle porque también estuvo en 3 o 4 actividades esta semana, y nosotros le convocamos y está también acá al pie del cañón. Así que, doctor, muchísimas gracias por estar, y bueno, lo vamos a escuchar atentamente, y gracias a ustedes. Solamente, y con el permiso de los presentes, quiero comentarles que recientemente hemos presentado un proyecto y es una ordenanza que está transitando esto, para el cobro de los honorarios de los abogados y procuradores en materia municipal. Como ustedes saben, en la justicia ordinaria sí tenemos y cobramos nuestros honorarios, pero en cuestiones municipales todavía no hay una reglamentación al respecto. Además, quiero también invitarles a todos, ya que el Instituto cuenta con la Comisión Ambiental, que trabaja conjuntamente acá con el Instituto de Derecho Ambiental. Por supuesto, anteriormente también se hizo una actividad con los jóvenes. Además, tenemos también la Comisión Constitucional, la Comisión de Tecnología, de Edilicia, la de Seguridad Vial, la Comisión Alimentaria, y recientemente estuvimos en la Municipalidad de San Luis del Palmar, donde nos han recibido muy gratamente tanto el Consejo Deliberante como autoridades del juez de falta, y por supuesto el intendente Buján, que él nos transmitió un poco toda la realidad en estos momentos que acontece en San Luis del Palmar, y nosotros hemos ofrecido nuestro servicio, y comentarles que próximamente con una de las universidades, que más precisamente la Cuenca del Plata, vamos a realizar un observatorio de carácter municipal, donde se van a recabar todos los datos necesarios para tener un panorama y una pantalla para los que necesiten. En este caso va a ser muy beneficioso para todas las municipalidades.
desde ya les agradezco y espero que disfruten de esta charla de estos dos profesionales excelentes y que seguro que va a ser de su grato y grato oratoria. Muchísimas gracias. Y también saludarle porque sé que se va a transmitir, se está dejando ahora esto por vía Zoom, así que también a los que nos están siguiendo en la tecnología ahora por Zoom. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos al Colegio Público de Abogados de Corrientes, bienvenidos a esta charla de Derecho Ambiental Municipal. Y a continuación vamos a escuchar a uno de los ponentes, al doctor Álvaro Monzón Wingard, una breve reseña del doctor. Es postdoctor de la UNC, es doctor en Derecho Público, Política y Gobierno de la UNE, es magíster en Ciencias Políticas y en Salud de la UNE, especialista en Derechos Humanos de la Universidad de Bolonia, Italia, profesor en Ciencias Jurídicas y abogado. Desde 2005 es profesor titular de Derecho Público Provincial y Municipal en la UNES. Es miembro de número y actual vicepresidente de la Junta de Historia de la provincia de Corrientes. Conferencista y autor de numerosas ponencias, artículos y libros. Docente e investigador categoría 2 del Sistema Nacional de Categorizaciones y miembro del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio Público de Abogados de Corrientes desde que se creó. Lo dejo con el doctor Álvaro Monzón Wingard. Hablar primero tiene una gran ventaja y una gran desventaja. La gran ventaja es que voy a hablar poco tiempo. Pero la gran desventaja es cómo decir y de qué manera enfatizar lo que queremos explicar hoy, sobre todo sabiendo la jerarquía del ingeniero Julio que me acompaña hoy en este estrado. Nosotros vamos a hablar de un tema que está de moda, que inclusive aparece en inglés, que es el Smart City, que no es otra cosa que la ciudad inteligente. Esta expresión inglesa define un sistema muy complejo e interconectado que aplica las nuevas tecnologías para gestionar desde el correcto funcionamiento de los sistemas de transporte público y privado hasta el uso eficiente de los recursos energéticos o hídricos, pasando por los planos de la protección civil o aspectos socioeconómicos como la vitalidad de los espacios públicos y del tejido comercial o la comunicación de las incidencias entre nuestros habitantes y con los visitantes. Según el IESE, que publica anualmente el Cities in Motion, la ciudad inteligente destacada del mundo es Nueva York, y no por casualidad la siguen Londres y París. Para que una ciudad sea considerada una Smart City, es necesario que existan múltiples elementos como la inversión en el capital humano, compromiso y participación del gobierno y de los ciudadanos, las comunicaciones y la infraestructura, y que estos funcionen en conjunto, apoyándose principalmente en la tecnología y en la innovación, dando lugar al objetivo que es el desarrollo económico, la sostenibilidad ambiental, mejorar los servicios sociales, facilitar la movilidad y como fin una mejor calidad de vida para el ser humano. Entonces, a renglón seguido, viene necesariamente la importancia de hablar de la economía circular, que es un modelo que busca utilizar
la mayor parte de materiales biodegradables posibles en la fabricación de bienes de consumo para que estos puedan volver a la naturaleza sin causar daños medioambientales al agotar su vida útil. A diferencia de otros modelos económicos donde se toma una mayor importancia en el aspecto económico, acá se hace hincapié en lo social o lo medioambiental. Esta economía circular supone una mejora común tanto para las empresas como para los consumidores. ¿Por qué? Porque las empresas que han puesto en práctica este sistema están comprobando que reutilizar los recursos resulta mucho más rentable que crearlos desde cero. Como consecuencia, los precios de producción deberían reducirse, de manera que el precio de venta también se vería rebajado, beneficiando así al consumidor, no solo en lo económico, sino también en su vertiente, insisto, social y medioambiental. Por lo tanto, esta economía circular se basa en una serie de principios que definen su funcionamiento. Primero, el residuo se convierte en recurso. Todo material biodegradable vuelve a la naturaleza y lo no biodegradable se reutiliza. Segundo, dar una segunda vida reintroduciendo en el circuito económico a materiales que ya no corresponden como esenciales o necesarios para otros. Tercero, la reutilización. Reusar ciertos residuos o ciertas partes de los mismos para la elaboración de nuevos productos. La reparación. Encontrar una segunda vida a los productos estropeados. El reciclaje. Utilizar los materiales que se encuentran en los residuos. Aprovechar energéticamente los residuos que no se pueden reciclar. Economía de la funcionalidad es otro principio. Eliminar la venta de productos para implantar un sistema de alquiler de bienes. Cuando el producto termina su función principal, vuelve a la empresa, que lo desarmará para reutilizar sus piezas que continúan siendo, y esto es importante, funcionales. Energía de fuentes renovables, eliminación de los combustibles fósiles para producir el producto, reutilizarlo y reciclar. La ecoconcepción, la ecología industrial y territorial. ¿Por qué decimos esto? Porque según el informe de panoramas globales que se hace anualmente por Naciones Unidas, entiende que en las últimas 5 décadas nuestra población mundial se ha duplicado. La extracción de materiales se ha triplicado y el Producto Interno se ha cuadriplicado. La extracción y el procesamiento de los recursos naturales se ha acelerado en las últimas 2 décadas en particular y es responsable, presten atención a este dato, a que más del 90% de nuestra pérdida de biodiversidad, el estrés hídrico y de aproximadamente la mitad de los impactos relacionados con el cambio medioambiental. Es decir, en los últimos 50 años no hemos experimentado una sola vez un periodo prolongado de estabilización ni de disminución en la demanda mundial de materiales. Es decir, lo que está en riesgo es la salud de la humanidad y, por lo tanto, la calidad de vida que se alcanzó con la industrialización. Para revertir esta situación, existe esta economía circular que sustituiría el actual sistema lineal, principal, aparentemente culpable de esta aceleración en la degradación del planeta. En este sistema se sustituye el producir, usar y tirar por reducir, reusar y reciclar. En síntesis, en todo el mundo utilizamos los recursos naturales 1,7 veces
más rápido de lo que los ecosistemas de la Tierra pueden regenerarse. 1/3 de los 3.900 toneladas de alimentos producidos cada año se pierde o desperdicia. Consumimos alrededor de 80.000 prendas de vestir al año y registramos más de 70 millones de árboles para fabricar telas sintéticas de uso común. Nuestros patrones actuales son, como consumo y producción, son naturalmente insostenibles. La economía circular presenta una oportunidad para este futuro inclusive e inteligente a través del uso de los recursos. En consecuencia, deberíamos hablar de un tema que está de moda y que suele generar muchos problemas. Hablábamos de salud. ¿Y qué pasa con las personas con discapacidad? La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que cuenta con jerarquía constitucional dentro de nuestro ordenamiento positivo, considera a personas con discapacidad a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Dentro de las obligaciones de las partes por parte de esta convención, aparece el artículo 2 que dice expresamente: se establece una idea de un diseño universal que es entendido como el de productos en torno a programas y servicios que estén al alcance de todas las personas sin necesidad de adopción ni diseño especializado. Y el artículo 9 habla específicamente de accesibilidad. ¿Qué fuentes explican los motivos de esta problemática que estamos hablando? La infraestructura urbana. En las ciudades, la mayoría de las calles no se encuentran pavimentadas. Por lo tanto, el lugar mayormente transitado por quienes se encuentran con alguna discapacidad son sus veredas, las cuales no gozarían de una correcta adecuación para estas actividades. Falta de espacios recreativos, falta de medios de movilidad adecuados. Y acá, cuando nos acercamos a esta problemática, tenemos que tener en cuenta que hay distintos aspectos que impactan sobre esta discapacidad. Aspectos físicos, aspectos económicos y aspectos sociales. ¿Qué dice nuestra normativa? La Constitución Nacional, en el artículo 75, dice que entre las atribuciones del Congreso, el inciso 23, la atribución de legislar y promover acciones positivas que garanticen la igualdad real de oportunidades y trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos, abarcando en particular a las personas con discapacidad, a los niños y a las mujeres. La Constitución Provincial, reformada en el 2007, que incorporó este capítulo 7 de los derechos de las personas con discapacidad, establece en su artículo 44: la familia, la sociedad y el Estado tienen a su cargo la protección integral de las personas con discapacidad y deben proveer a su desarrollo e integración social y cultural. Frente a esto, la economía circular y las Smart Cities pueden ayudar a erradicar la problemática de la falta de inclusión de las personas discapacitadas en el ámbito esencialmente público urbano. ¿Cómo? Mediante la utilización de vehículos capacitados en base a energía solar. Una economía circular inclusiva como modelo que apueste a la sostenibilidad al tiempo que garantiza el empleo de personas con discapacidad. De ahí hablamos de señales sonoras en todos los semáforos, los estacionamientos smart
que permiten indicar cuándo hay rampas, cuándo hay garajes donde el conductor no debería utilizarlo. Hay aplicaciones inclusivas. Brasil utilizó el HandTalk, el sistema Braille y la realización de trámites mediante audios, en particular en la firma de los contratos con personas con discapacidad. En conclusión, entendemos que muchas ciudades de nuestra provincia no presentarían las condiciones necesarias para lograr el bienestar general cuando las personas tienen capacidades diferentes, como estamos hablando. Cuando hacemos mención a estos problemas que se presentan ante una parte de la sociedad, hablamos de diversos motivos por los que se origina la problemática original. Por ejemplo, baches sin reparación que dificultan la movilidad de estas personas, veredas en las mismas condiciones, colectivos de línea urbana sin rampas ni soportes que brindan una correcta transportación. No sé si estoy traduciendo bien en inglés, pero es lo que dice. Plazas y lugares recreativos sin inclusión que generan a la vez nuevas formas de discriminación. Por esto, y por muchos motivos más que se generan día a día, es importante concientizarnos del hecho de que se está ignorando necesidades y derechos de personas humanas que necesitan del Estado en general y el compromiso de nosotros, sus vecinos. Los países que firmaron la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tienen la obligación de dictar leyes que protejan sus derechos, asegurar la igualdad ante esa ley de las personas con discapacidad, tener en cuenta la opinión y el pensamiento de esas personas con discapacidad y a las organizaciones que las representan antes de citar leyes o reglamentaciones relacionadas con ellas. Y por último, fomentar la accesibilidad y el uso de nuevas tecnologías, logrando que con el avance la ciudad pueda llegar a convertirse en una Smart City, ya que la tecnología hoy día ayuda y beneficia en muchos aspectos de comunicación, información e incentivación. Tenemos que recuperar la originalidad que tuvo una generación de jóvenes, conocida como generación del 37. ¿Qué hizo la generación del 37? Con poca información, que no tenían acceso a tanta información, planificaron un país del futuro. Algunos dirán que fue usufructuado y a veces mal por la generación del 80, esto lo dirán los historiadores. Pero lo que sí hicieron los jóvenes es que como el joven necesita el cambio ya, este es el momento que actuemos con ira. Y la ira no es una emoción violenta, sino es una regla mnemotécnica. Primero tenemos que informarnos. Segundo, reflexionar. No hay nada más natural que identifique al ser humano, porque reflexionar es volver sobre nosotros mismos, nuestras conductas y nuestros pensamientos tantas veces querramos. Y finalmente, actuar. Nuestras ciudades así lo necesitan. Muchas gracias. Bueno, él es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNE, magíster en Políticas Públicas de Desarrollo, subsecretario de Coordinación Territorial de la Municipalidad de Corrientes, presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica de Corrientes, representante de la Argentina ante la Asociación Panamericana de Ingenieros Agrónomos. Fue durante 2017-2018 secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad. Además de reconocimientos y distinciones en el ámbito local relacionados con su compromiso social, su fomento de emprendedores y productores, y su desempeño en beneficio de la comunidad correntina y su gesto, también exponente y disertante en diversas jornadas y cursos, tanto nacionales como internacionales, relacionados con su área profesional. Los dejo con el ingeniero Julio César Tarta.
Buenas noches. En primera instancia, quiero agradecer al Colegio Público de Abogados, la persona de Camila, la doctora Camila Ábalos y todo el equipo del instituto que han permitido que hoy pueda contarles y compartir acá con una eminencia, con el doctor Monzón, poder compartir este panel. Me voy a parar, así me acerco más a ustedes, dentro de las funciones que tengo en la Municipalidad de Corrientes de la cercanía, así que eso me hizo estar cerca de los vecinos. Antes de arrancar, la idea un poco es que podamos compartir algunos aspectos jurídicos, que más que nada la ordenanza, eso seguramente ustedes saben más que yo, pero algunos conceptos de la experiencia y algunos pasos del proceso en la regulación del arbolado urbano o arbolado público, tomando como base la ordenanza en la ciudad de Corrientes. Ahí vamos a ver en pantalla, miren lo que se aquí el arbolado público. Más allá de lo conceptual, estrictamente conceptual, tenemos que entender que el arbolado público, perdón la espalda que le doy, que el arbolado público es todo aquel ejemplar, árbol, arbusto que se encuentra en un espacio público de dominio municipal o provincial o privado por afectado al uso público. ¿Qué se entiende por eso en términos prácticos? Las plazas, los parques, los paseos, avenidas, veredas, esos son espacios públicos. Ahí tenemos dos conceptos, uno de la ordenanza, uno de la experiencia, pero en la práctica sería eso, los espacios públicos. Retrocediendo y avanzando. Bien, y la importancia, ¿por qué es importante la verdad? Acá el doctor mencionaba algunos conceptos que se aplican en esto, el arbolado público, la importancia del arbolado público. Básicamente, nosotros todos respiramos. Vivimos el oxígeno, respiramos oxígeno, el que produce el oxígeno es el árbol, las plantas, el césped. Nosotros exhalamos dióxido de carbono. Bueno, el que absorbe el dióxido de carbono es el árbol. Claramente esa es una cosa más importante. Hemos escuchado hablar del cambio climático, ¿sí? Bueno, rápidamente el cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? El proceso del cambio de los términos del clima a lo largo del año, que hoy se reflejan en términos prácticos, se reflejan en inundaciones de sequía, que la vivimos corriente hace poco con las secas, con incendios, casi 1 millón de hectáreas que se quemaron, las inundaciones que tuvimos hace poco en Corrientes. Hoy en Corrientes vivimos acá, le veo a Gonzalo Toledo, que es el equipo municipal también, a Débora, que es el equipo municipal, acá en Corrientes, y todos los que somos acá en Corrientes, hemos sufrido inundación en los últimos tiempos. Bueno, todos sabemos las sequías que tenemos. Bueno, eso se atribuye al concepto de cambio climático. Algunos dirán, no, no es cambio climático, sino adaptación. Bueno, en definitiva, los fenómenos meteorológicos que hemos sufrido. El árbol es un importante elemento para adaptarnos a este cambio climático. ¿Por qué? Porque absorbe el dióxido de carbono que producimos, el dióxido de carbono a través de actividades de transporte, eléctricas, industriales, es que se concentra en la atmósfera junto con el metano y es lo que eleva la temperatura. Esa elevación de temperatura pues, finalmente produce el cambio climático. Y hace el árbol, absorbe el dióxido de carbono. Otras cosas, porque es importante el árbol, podemos vivirlo nosotros cuando pasamos la calle arbolada, la calle que no está. Cuando pasamos acá, me ubico siempre la calle, esta que está al lado para Camacuán. San Luis. Vieron que San Luis entre Pellegrini y la anterior está todo arbolado. Bueno, la temperatura no es la misma que en una calle donde no hay árbol. Claramente ahí se marca la importancia del arbolado urbano. También los ruidos molestos. Atemperar los ruidos molestos, decíamos, bueno, la temperatura tenía que ver con lo que decía anteriormente. Aunque parezca folclórico, pero fíjense ustedes, en una zona donde hay muchos árboles, especialmente frutales, la cantidad de pájaros, mariposas, en fin, la fauna que alberga estos árboles. Esa es otra de las cosas más importantes dentro del arbolado urbano. Dice ahí reguladores del clima, tiene que ver con la temperatura, el viento, bueno, donde hay árboles, obviamente, los vientos, para Corrientes, los vientos promedios de 10 kilómetros por hora aproximadamente. Nosotros hemos tenido episodios de vientos mucho más fuertes, de 20 kilómetros, 50, y ahí ya nos tumban los árboles. Pero los árboles lo que hacen es, de alguna manera, protegernos de los vientos muy
muy fuertes, habla ahí de erosión, evita la erosión es la degradación del suelo, es como se arrastra el suelo por producto de las lluvias, bueno, los árboles evitan que se produzca esto. Ahí dice también que un árbol de 30 metros de altura y medio metro de diámetro produce 2.721 kilos de oxígeno y que puede, con eso viven 2 personas. Hablaba el doctor de la alimentación y de la cantidad de habitantes que existe en el mundo. Hoy dice la Organización Mundial de la ONU, dice que somos 8.200, 8.300 millones de habitantes, que para 2050 seremos 9.600 millones de habitantes. Quiere decir que vamos a consumir más, quiere decir que vamos a necesitar muchos más árboles. Corrientes no es ajena a esto. La Organización Mundial de Salud también dice que necesitamos 10 metros cuadrados por habitante aproximadamente, habla de 10 a un poco más. Bueno, en Corrientes, 8 años atrás se arrancó con 2.30 metros cuadrados, hoy estamos 2.70, quiere decir que nos falta, si bien es cierto que se aumentaron los espacios verdes, quiere decir que nos falta todavía aumentar la superficie de espacios verdes, y por supuesto los árboles juegan un rol importante en eso. O sea, te hago la misma. Lo corremos. Ahí está. Especies permitidas. Esto es algo muy bueno saber qué se puede plantar y qué no. Pero no es capricho nomás que plantamos esto o el otro porque me gusta la flor, no me gusta. Hay un concepto que tenemos que tener claro que es conocer el árbol de grande. Muchas veces plantamos un árbol en nuestra vereda o en el lugar que sea porque nos gustó, porque vimos, pero tenemos que saber cómo es grande. Generalmente lo que hay en la copa, hay en la raíz. Eso nos va a dar magnitud para saber dónde plantar. Acá hace una clase, esto es de la ordenanza, que algunos, la ordenanza del 2006, no lo coloqué porque creo que está ya un poco desactualizada esa ordenanza, habrá que actualizarla porque menciona algunas especies que ya no se utilizan, o no se tendría que utilizar. Pero bueno, menciona una serie de especies que separa para espacios amplios, espacios angostos o veredas. Los amplios son, imagínense, la costanera, lo que nos gusta, los lapachos, el mirapitá, ahorita en la foto ahí, hablo sobre la foto. El de arriba a la derecha es un jacarandá. ¿Conocemos el jacarandá? Bien, hermoso ejemplar autóctono. El de abajo a la derecha es un Ubirapitá, también un árbol inmenso, espectacular. Le sigue un lapacho. ¿Qué decir de lapacho? Y abajo tenemos un ceibo, la flor nacional. Bien. Hay mucho más, por supuesto. Podemos hablar de la tipa, algunas tipas se nos cayeron. Podemos hablar del chivato, que el chivato no es autóctono. El chivato es de Isla de Madagascar, pero se ve que hace muchos años trajo a alguien y bueno, se adaptó bien a nuestra zona, que también es un árbol muy lindo. En la ordenanza está el fresno, que no es autóctono, está en lugares de veredas. Hoy, el que tiene un freno de veredas se habrá dado cuenta que es bastante agresivo. Hoy pensemos en lugares amplios. Yo me acuerdo años atrás, nos gustaba a todos el ficus, el de la hojita brillante. Y como tenía crecimiento rápido, ¿qué es lo que hacíamos? Pasábamos una vereda, o sea, si íbamos a tener flores, resulta que a los 3, 4 años nos dimos cuenta que nos levantó hasta las patas de la cama. ¿Sí? ¿Le pasó? Bueno, rompió todos los cambios. Hasta el inodoro. ¿Vieron? Bueno, eso nos pasó porque no conocíamos el árbol de grande. Bueno, oiga, por experiencia propia sabemos que no hay que plantar ficus en espacios pequeños. El ficus ese es el ficus bengalense, ese es el de hojita. El que vemos en el parque Mitre gigante, ese también es un ficus. El gomero también es un ficus. Hay otro que parece una oveja elefante, ese también es un ficus. Todos tienen las mismas características, crecimiento rápido, agresivo, por lo que no hay que plantar cerca
cerca de construcciones. A ver otro árbol grande más que está ahí, que sea lindo. El palo borracho, por ejemplo. La pipa, la que he mencionado. El coquito San Juan. Yo soy un poco entusiasta también de los árboles frutales. Plantemos árboles. No es pecan, sí, pero también entraría en el lugar de espacios amplios. Hay algunas nueces. Y de poder se puede. Pero entremos en el siguiente concepto. Bueno, los que no figuran acá, no figuran ahí por ordenanza. Si uno quiere plantar, después vamos al proceso pero si uno quiere plantar, tiene que pedir autorización al municipio, el municipio va a decir si se puede, no se puede. Pero en la sugerencia le diría que la nuez entra dentro de los árboles de grandes dimensiones, lo plantamos en espacios amplios. Hay vereda, hay vereda acá de 2 metros y vereda de 5 metros. Bueno, vamos un poco a los que son se sugieren para veredas. El aguaí, el aguaribay, esos son nativos. Los cítricos, años atrás, 30 años atrás más quizás, se plantaron en Corrientes los naranjos agrios que están frente al Ministerio de Producción, después me parece Plaza La Cruz. Bueno, así es, tiene las particularidades seguramente habrá visto que en algún momento algunos van y sacan la fruta para hacer dulce. En algún momento nosotros propusimos hacer, y a lo mejor algunos la primera plaza comestible sustentable argentina que hicimos en el Jardín Botánico, donde plantamos todos árboles frutales. En algún momento, si ven usted algún espacio público en la ciudad de Corrientes que tenga eso, es porque seguimos insistiendo para que se haga alguna plaza con árboles frutales. Bueno, volvemos a lo de las veredas. Marqué el fresno porque el fresno, repito, es exótico, crecimiento rápido, mucha sombra en verano, en invierno caen las hojas. Se sugiere para espacios amplios, no veredas. Más allá, claro, no sabía veredas. Guayaba, o guayabo, también. El ligustro áureo. El ligustro áureo es un árbol que lo van a evitar rápidamente. Está bajando el puente, tiene hojas verdes con verdes más claritas. Verde oscura y verde más claro. Está también el Paseo de los Amigos. Usted baja del puente y del lado derecho van a encontrar así una línea de ligustro áureo. Bueno, eso es el crecimiento lento, también podemos poner veredas. También acá mencionamos en Ñangapirí, algunas palmeras nativas como la pindó, por ejemplo, podríamos plantar en veredas. El crespón, que si bien es cierto, no es nativo el crespón, pero es un arbusto que se lo puede manejar muy bien y que se adapta muy bien a nuestras veredas. Si bien es cierto que priorizamos siempre especies autóctonas, pero bueno, hay algunas exóticas que andan muy bien, como les decía anterior, el chivato. Bueno, a ver alguno más que no le haya dicho que sea importante, que si ustedes se acuerdan, por ahí alguno y quieren preguntar, si sabemos le decimos, y si no, la próxima clase le vamos a preguntar qué sabe y le respondemos. Sí. Pero no provocan sombras con necesidad. Yo estuve en la autoridad haber ido a Mendoza. Es impresionante la forma, el punto que hace llegar llama la atención. No, para por eso por favor. Y acá lo que necesitamos realmente lo que necesitamos creo que es árboles que den sombra. Yo me acuerdo cuando otro tiempo, acá hay muchos jóvenes que no habrán visto tanto, pero la avenida 3 de Abril, todo eso, en su momento tenía una arboleda espectacular. Por supuesto que, como todas las cosas, el progreso, la necesidad de los cambios necesarios ahí, hizo que se arranquen algunos de esos. Fue un poco lamentable, pero bueno, no sé, reproduzco, diríamos, no sé,
replantó, si es que ese término, no sé si vale. Pero creo que a mí una vez alguien me preguntó qué recomendación puede dar para la gestión municipal. Y le dije plantar árboles. Como una visión, no quiere decir que sea lo único, porque después hay mucho, ¿no? Pero lo que se me ocurrió en el momento era plantar árboles. Yo creo que esta ciudad adolece de eso, en opinión. Bien, gracias. Después vamos a ir sobre lo que mencionaba, pero comento rápidamente. Creo que tenemos que pensar que el árbol, si bien es cierto que la palmera evidentemente no produce mucha sombra, pero también dijimos que hay veredas muy angostas, que por ahí podrían ir alguna palmera, y en espacios amplios obviamente los árboles más grandes. O sea, es cuestión de ver dónde las plantamos, las palmeras o cualquier árbol. Y comparto que sigue faltando plantar árboles en la ciudad de Corrientes, en la provincia, en el país. Y no solo plantar árboles. La experiencia, yo he pasado varias gestiones municipales y creo que en todas las gestiones hemos plantado árboles. Me acuerdo un joven Julio Bartra sin canas, su jefe era el doctor Chacho Seman, algunos puede ser que le conozca. Y a él le preguntaron en un medio, ingeniero, ¿cuántos árboles plantaron? Y él dijo, 10.000 árboles plantaron. Y dijeron, pues no se ve los árboles, ingeniero. Y dijo, no, usted tiene que bajarse el auto porque está chiquitito todo el árbol. Más allá de plantar los árboles, tiene su importancia plantar, pero no sé si más importante o tan importante como plantar es cuidar posteriormente. Creo que la diferencia de quizá esta gestión con otras que me tocó vivir, que hoy un gran porcentaje de árboles que antes se perdían, hoy perduran. Me tocó en su momento, nos plantaba árboles con el Rotary Club Corrientes en la Plaza Majul, de varios jardines, en la Plaza de Comi, en muchas plazas que ustedes ven, que ahora seguramente lo ven con un corralito así blanco de varios tutores. Más del 80% quedan en pie los árboles. Antes, el 20% quedan en pie. Entonces, por eso quiero marcar la importancia no solo de plantar, sino también del cuidado posterior. Bien. Algunos problemas comunes que si lo leemos ahí, seguramente ustedes lo habrán vivido algunos de estos problemas. Los árboles que se cayeron en el centro, en el barrio, en todos lados. La caída de ramas, y algunos no son problemas, sino los puse ahí porque consideramos problemas que generan oscuridad. Nos han planteado, che, pero el árbol hay que sacar ese árbol porque es muy oscuro acá. Y seguridad, bueno, el problema no es el árbol, la seguridad es otra cosa, vamos a decir. Pero bueno, caen las hojas en otoño, nos reclamaban por ahí que había que barrer, y bueno, habrá que barrer en la vereda, en fin, el patio. Rompen las cañerías, de cloaca, de agua, en fin, decía uno que hasta el inodoro, ¿eh? Rajan las paredes, las ramas golpean el tendido de energía eléctrica. Casi en el 100% de esto hubo un problema original cuando se plantó el árbol. No se dimensionó el árbol como iba a ser de adulto. Entonces, el árbol era chiquito cuando plantamos nuestra vereda donde sabíamos que había red de cloaca, de agua, el tendido de energía eléctrica arriba, en fin, y después creció el árbol y bueno, trajo estos problemas aparejados con eso. Hay muchos árboles que han caído en los últimos tiempos y seguramente algunos más van a caer. Hay un problema que se suele producir en los viveros, que se producen los árboles y se producen macetas. Y las macetas llega un momento que hay que sacarlas de la maceta y plantarlas, y cuando se deja mucho tiempo las raíces se enrulan y se deforman. A futuro eso le da poco anclaje a los árboles. Es uno de los problemas. El otro es que nosotros decimos, bueno, está el árbol, produce algunos daños en nuestra red cloaca, ¿qué hacemos? Cortamos las raíces. ¿Qué produce eso? Falta anclaje. Es decir, cuando hay una tormenta intensa, con vientos
50 kilómetros por hora, seguramente el árbol va a caer. Por eso voy a decir, tiene importancia conocer y plantar árboles adecuados al lugar donde queremos que después nos dé sus frutos ese árbol. Bueno, aquí hay algunas imágenes de árboles caídos, la hoja crecida, rotura de veredas, las luces. Hoy que tenemos todas luces LED, bueno, planteemos un lugar donde cuando crezca el árbol no nos va a tapar las luces LED. Especies permitidas, dijimos. Época de plantación. Bueno, siempre hablamos tanto de plantación o de poda. Para plantar y podar siempre hablamos de la época de receso vegetativo. O sea, cuando las plantas están en menor crecimiento. Otoño, invierno. Los meses que no tienen R. Fíjese, justo coincide mayo, junio, julio, agosto. La ordenanza habla hasta septiembre de plantación de árboles. Siempre en estos casos hablamos de raíces mudas. Obviamente que hoy que plantamos en macetas nos permite un poco antes y un poco después, tanto la plantación como la poda. Claramente la poda por ahí está más vinculado a algunos problemas que existen en la ciudad. Si tenemos, por ejemplo, ramas que están tapando los semáforos, no hay época, hay que podar. Si tenemos ramas que se desgajaron por una tormenta, no hay época, hay que podar. Si tenemos ramas que están muy bajas, secas, bueno, hay que podar independientemente de la época. Bueno, pero decíamos estos problemas que teníamos, que rompía la vereda, la pared, la cloaca, el agua, en fin. O sea, también hay mecanismos que podemos utilizar cuando tenemos este tipo de problemas que está amparado en la ordenanza. Cuando el árbol es muy viejo, el árbol decrépito ya, y no hay posibilidad de recuperarlo. A veces técnicamente lo que se hace, se le hace una poda fuerte y el árbol vuelve a... Eso se hizo en muchos casos con las tipas, años atrás se hizo con las que estaban en la Plaza Vera. Después que tener... Bueno, ahí cuando ya no se puede recuperar el árbol, bueno, ese es uno de los motivos. El otro motivo, cuando se trata de una especie que la experiencia demuestra que no sean aptas para el crecimiento en zonas urbanas. Entiéndase veredas. ¿Qué árbol les dije que no era conveniente para veredas? Ficus. Ese es el claro ejemplo. Dice, cuando interfieren las obras de apertura y ensanche de calles, siempre y cuando no exista una solución alternativa. Hoy se hizo mucho cordón cuneta, asfalto en la ciudad, y algunos árboles, o sea, como se hacía cordón cuneta, en algunos casos se tuvo algunos problemas. Por eso, en algunos casos se tuvo que sacar, reubicarlos, justamente por este problema. Cuando han sufrido mutilaciones y no se puede lograr recuperación, ¿saben cuándo generalmente se producen estas mutilaciones? Cuando podamos. Vimos mucho, o vemos, y nos creemos podadores, agarramos machete y a los machetazos con el pobre árbol, bueno, generalmente ese árbol termina muriendo. Se ahueca y termina muriendo. Cuando el crecimiento normal de la especie perjudique la red de infraestructura o edificación existente. Cuando existe estos problemas que vemos acá, tenemos un mecanismo oficial como vecinos, como ciudadanos, que podemos hacer para que ese árbol finalmente se pode o se traiga. Siempre hablamos de vía pública o espacio público. Tenemos que pedir a la municipalidad, de donde seamos, acá Municipalidad de Corrientes, a través del Servicio de Atención al Ciudadano, que es el SAC, el 147, el 0800 4S5 6864, el Munibot, las redes sociales del municipio. Ahí pedimos la extracción con la poda, se comunican con nosotros, va un técnico, verifica si las condiciones dan para extraerse. Finalmente el municipio es el que extrae y el que poda. Sí. Bueno, entonces, justamente la raíz se levantó la casa y
Bueno, yo no quiero sacar el árbol, yo quiero saber si se puede, buscar la manera de cortar la raíz y que el árbol perdure. Y justamente viendo eso, me interesó mucho lo que era la reubicación del árbol, porque tienes que sacar un árbol hermoso en mi garaje necesito sacar. Por ejemplo, no quiero dañar esa hermosura, pero hay formas de sacar ese árbol vivo y reubicarlo. Bueno, sin mirar dónde está esta gravedad, te diría técnicamente hay formas. Y rápidamente diría, hay formas con equipos especiales, con personal especializado, se poda fuerte la copa, se poda las raíces, se le embolsa. Habrán visto ustedes en algunos camiones, habrán visto que transportan los árboles grandes. El, el punto es dónde está esta jacarandá, si es posible que entre maquinaria ahí o no. Si está dentro de tu propiedad, tenés que hacerlo de forma privada. Si está en la vereda, es competencia municipal. Pero requiere todo esto, un equipo especial. Y yo que recuerdo a la municipalidad que tenga ese equipo especial, no creo que tenga, se contrata específicamente para eso, pero bueno, habrá que analizar el caso en particular. No sé si hiciste el trámite, no hiciste. La poda, porque también son árboles grandes, dos, creo que algo de uvita paraguaya, creo que Oveña dulce. claro, no me acuerdo el nombre del árbol, pero sé que le dicen uvita paraguaya. Y, Y o sea, tiene unos frutitos así dulces, vamos a decir. sí, claro, Sí no puede ser sé. la oveña dulce, la hoja. Eso quiero, por ejemplo, cortar el pedacito de raíz de la vereda, que obviamente es un cargo, digamos, pero no quiero sacar los árboles, pero me levanta la casa. Pero esa carandá está en un garaje donde yo tengo que sacarlo al árbol, me da una pena, un dolor porque es precioso. Pero está sobre la vereda y ya está que creció sobre el cableado y sobre la calle asfáltica. Bueno, en términos prácticos habrá que ver puntualmente ese árbol y ya con el equipo de la municipalidad es ver si pueden sacarlo. Eso seguramente va a ser ya no ahora, sino en Lo pedí, otoño invierno. tarde, yo había pedido, hice el pedido, y pasaron y creo que me iban a sacar los árboles, los otros dos, pero yo no quiero que saquen, ¿no? En el bloque. O sea, la debería arreglarla, cortando la raíz, y el jacarandá hermoso, reubicarlo. Y eso específicamente. Bien, desde la ordenanza habla justamente de eso, que lo que hay que priorizar es reubicar los árboles, no destruirlos, no dañarlos, y en este caso reubicarlos. Ahora, en términos prácticos, ya en otoño e invierno habrá que ver tu árbol, si se puede hacer eso. Hoy quizá nos imaginamos cómo es, pero bueno, a través de tu número de reclamo. Cambié al 147 y tenía mi reclamo. Por eso pasaron 2 veces, pero yo no sé si no me comprendieron. Bueno, vamos a hacer, después me pasas tu número de reclamo y vemos qué pasó con eso. Gracias. Hacemos eso, ¿sí? Hacemos y vemos qué pasó. Bueno, decía ese trámite, es el proceso que hay que hacer para poder extraer o podar un error. Nosotros como ciudadanos, como vecinos, está prohibido que le hablamos sin autorización. Primero, la vez con el colega de la municipalidad, la verdad que esto es muy interesante la charla. Lo que me gustaría es, ahí había visto que decía de los árboles que se aceptaban, y como decía también que era una normativa vieja el tema del tulipanero. Yo que tenemos una ley ahora que prohíbe la plantación de tulipanero, incluso se trataba de erradicar el tulipanero africano. Y ahora también había visto un informe de la universidad acá, de la Facultad de Ciencias Agrarias, que estaban viendo el impacto del tulipanero, que puede coexistir con las especies autóctonas, pero en realidad, como para todos, una breve explicación de por qué es lo que
se tomó como una especie invasora. Eso es lo que quería preguntar. Pero también, el caso del tulipanero, en realidad no es que sea considerado una especie invasora, sino es que considera que el tulipanero mata los insectos, entre ellos las abejas. Las abejas son polinizadoras, y se considera, algunos estudios dicen que mata las abejas. Creo que el municipio de Santa Ana fue el que prohibió la plantación de tulipanero. No el de Corrientes, sí el de Santa Ana. ¿Cuál es la sugerencia? No planten tulipanero, existiendo otras tantas. Fíjense que el tulipanero está ahí, creo que la última. El tulipanero es el último ahí. Tenemos como 15 más para plantar. Y el estudio de la facultad de Livorno, creo que he hecho el estudio hay una facultad sobre este tema, hacía referencia a esto. También yo consulté esto justamente a nivel municipal con la de competencia, con los profesionales que están en ambiente, y la opinión de ellos era no sacar los tulipaneros, en todo caso no volver a plantar y ya está. Esa podría ser la respuesta. Me hiciste acordar, Gonzalo, también, acá estaba, yo ya no lo puse a propósito, estaba puesto el mirto entre las de vereda. El mirto, que no lo conoce, es un arbolito hermoso, de hojitas verdes, perenne, un arbusto chiquito así, de flores aromáticas blancas. Hermoso. ¿Cuál está prohibido por ordenanza? Y hasta hay que sacar todos los mirtos. No plantar más y sacar lo que tenemos. ¿Por qué? No sé si escucharon hablar los cítricos, una enfermedad que se llama HLB, que le ataca a los cítricos y produce muerte en los cítricos. O sea, Corrientes, uno de los sectores productivos de la citricultura. La ataca, el HLB es una bacteria que es transmitida por una mosquita que se llama Diaphorina citri. El mito hospedero de ese mosquito. Entonces, por eso se prohíbe el mirto, más allá que sea hermoso, espectacular para la vereda. El daño es mucho mayor que el beneficio. Podemos reemplazarlo por otro. Fíjense la cantidad de arbustos, árboles de pequeña dimensión que se pueden colocar en lugar del mirto, pero ahí me hiciste acordar del mirto también. No sé dónde habrán sacado. En la zona de, ¿cómo se llama esto? La rotonda de la Virgen. Ese lado para allá había mucho más, no había mangales, incluso te ofrecían terreno con plantas de mango, árboles hermosos. Y un día fue la municipalidad que empezó a sacar los mangos. Toda la zona de Cazadores, Independencia, entre los barrios fueron y sacaron los mangos y eran mangales hermosos porque te daba fruta y te daba sombra. Y sacaron. La verdad que no sé por qué habrán sacado, quizás en el proceso de urbanización, de apertura de calles. Puede ser que han sacado, o no sé si eran lugares públicos o privados. Si eran privados, seguramente el propietario hizo sacar, y si sos propietario de un terreno, podés sacarlo, plantarlo en la vereda de los vecinos. Bueno, Pero porque los vecinos lo generaron. la verdad que no sé ahí por qué se habrá sacado. Por el verano. También sacaron, y era todo, pero no hubo urbanización y tampoco se hizo con un cuneta nada. Bueno, la verdad que no sé por qué, por el mango, si está bien plantado, me refiero a las ubicaciones, no trae ningún problema, al contrario, están las frutas, hermosa sombra. Hay algunas preguntas que no tienen respuesta. Bueno, averiguaremos ahí a ver qué es lo que pasó con esos mangos. Bueno, y plantemos nuevos mangos. Acuérdense que es gramíneo. Me hiciste acordar la infancia, yo subía los mangos a comer de ahí.
El mamón, El coquito San Juan. el coquito San Juan, Melicoca, los midopétalas. Ahí estaba el coquito San Juan, estaba entre los árboles grandes, vamos a decir. Hermoso árbol, gigante. Cuando coman, traten de, cuídense no atragantarse, no darme el coquito. Pero no, un hermoso árbol que podemos plantarlo tranquilamente. Y el mamón que preguntaba el doctor, el mamón, como todos sabemos, hace dulce. La característica que tiene es que sufre mucho de frío y los suelos encharcados. Ese es el problema del mamón. Sin embargo, en empedrado y plantaciones que se hicieron, ustedes suelen comprar los productos de los dulces mamón de la Feria Franca. Bueno, esos son de los mamones que por ahí alguno tiene, algún productor tiene. Si van a plantar mamón, suelos fértiles, drenados, resguardo del frío, y con eso está bien, ¿no? Pero sí, riquísimo mamón, así en fruta, y después en el dulce. Guayaba, me hice acordar acá. Están los ángeles del puente también acá con nosotros, no sé si se dieron cuenta. Nos están bendiciendo la jornada, gracias por acompañar. La guayaba, bueno, ahí en los que están ahí abajo, había puesto, ahí el anteojo a veces no me ayuda, pero había puesto a la izquierda, dijimos ceibo, después los de abajo, como yo estoy derecha a izquierda, es un crespón, es un ñangapirí, es una guayaba, justamente una guayaba, y el otro una pata de buey. Árboles para veredas. Lo puse en la guayaba justamente porque es autóctono y bueno, podemos comer las frutas tranquilamente, hacer mermelada, dulce, en fin. Seguimos, problemas comunes vimos. ¿Algún otro problema que hayan tenido? Época vimos, causa, extracción o poda. ¿Qué tenemos que hacer si tenemos algunos otros problemas? Ahora la obligatoriedad. Bueno, nosotros como frentistas, nuestra obligación mayor, la lista que está ahí, es cuidar el árbol. Tenemos que cuidar. Cuidar se refiere al mantenimiento, regar, en fin, desmalezar si es que hay malezas. A eso se refiere. Si queremos plantar un árbol, tenemos que pedir permiso a la municipalidad para plantar algo que queremos. La municipalidad te dice sí, podés, te da la autorización. Y si queremos plantar y no tenemos el árbol, el municipio tiene un programa que se llama Un Árbol Un Vecino, por el cual los llamamos, coordinan, vienen y te plantan el árbol en tu vereda con el tutor. Eso nos facilita todo el proceso. Tenemos que implantar en canteros. Si tenemos veredas de 1,8 metros hasta de 1,80 m hacia abajo, ahí ya se sugiere no plantar nada. Por ahí podría ser una palmera. De ahí para arriba plantar. En veredas de 2,5 metros, conviene hacer un canterito. Los canteros son de 50 por 50 para plantar ahí el árbol. Mantener en óptimas condiciones, lo puse negrito, y mantener en óptimas condiciones de vida en los lugares porque hace referencia a que no es solo plantar, sino a que cuidar el árbol para que después nos dé la sombra que queremos. Tenemos que mantener obligatoriamente 10 árboles, por lo menos 10 árboles por cuadra, de ambos lados. ¿Qué está prohibido hacer? Plantar árboles sin autorización del municipio. ¿Qué más? Extraer, podar sin autorización. Fijar carteles, pancartas, electrodomésticos, cosas extrañas en los árboles, que por eso le queremos poner un cartel al árbol, kiosco a 50 metros, si le queremos poner. Pero no se tiene que poner carteles, pancartas, clavos, alambres, pasacalles, nada, ningún elemento extraño. Rellenar, revestir al costado del árbol, en los canteros, eso tampoco. Obviamente tampoco prender fuego, el asado no hay que hacer debajo del árbol ni quemar las hojas.
Entonces está prohibido. Y si hacemos igual, porque somos heavy de jodido, y hacemos igual, nos pasa esto. Siempre nos portamos mal y hay una sanción. Bueno, las sanciones para esto es multas entre 100 y 1000 litros de combustible nafta común. ¿Cuánto está la nafta común ahora? 1500. 1500, vamos a hacer la máxima, 1500 por 1000, ¿quién multiplica rápido? 1.500.000. Bueno, el que tenga 1.500.000, adelante, con los faroles. Aparte del daño que producen. Bueno, estas son las multas que se establecen en la ordenanza. Si uno es reincidente, se duplica la multa y aparte tiene que volver a plantar el ejemplar. Sí. También, perfecto. No hay que pintar los árboles. Antes era costumbre, veíamos los troncos pintados blancos con cal porque quedaban lindos. Pintamos la plaza, pintamos los bordones blancos y le pintamos. Y si estamos parados nosotros, nos pintamos nosotros también el blanco. Pero no hay que pintarlos, hay que dejarlos como están en la naturaleza. Hasta inclusive hoy ya se pregona ni siquiera darle podas de formación, nada, sino que crezca libremente el árbol, como ocurre en la naturaleza, y eso incluye a no pintarlos, como no pintar los troncos. Dice que los árboles no usan medias ni polainas. En los barrios y venden orquídeas. Y las orquídeas. Y dice que si vos querés que te prenda, tenés que poner por el árbol. Hay muchas personas que no tienen árbol dentro, sino en la vereda. Y ponen las orquídeas. ¿Eso es invasivo, corrosivo para el árbol? Sí, no, entre las prohibiciones, no sé si quedó ahí, pero eso está dentro de los elementos extraños. Hay plantas, hay orquídeas y orquídeas, o sea, la orquídea necesita humedad, en fin, para andar bien, por eso lo ponen los árboles. Pero en realidad no hay que poner nada. No se tendría que poner nada. Y si se pone en la vereda, y bueno, aparte de que difícilmente le arruina el árbol, pero corre el riesgo que te roben también. Le abraza el árbol. Así como se dice. Tipo, Como el acerrín. Esa zona donde se pegan, queda como acerrín, esa zona del árbol. Y es gigante porque agarra casi todo el tronco el árbol. bueno, ese es muy invasivo. Tiene una hojita verdosa y con florcita blanca. Es muy común y el que más crece más rápido. En un año o dos ya está. Ahí estamos hablando de una planta, una hemiparásita ya. Y medio que sí. Sí. Por eso Bueno. me llama la atención ver eso. Se cayeron todos los árboles. Bueno, Y de por la ahí experiencia, no colocarla. Sí, por supuesto. Volvemos ahí. Dice Macana. Julio Álvarez, ¿qué hiciste? No. Ahí ya llego. Ya llego. Bueno, lo último, y después ya le dejamos libre para que vayan a cenar. El 29 de agosto, el día del árbol. Plantemos uno. Plantemos árboles. Dice que se puede vivir 2 meses sin comida. Bueno, algo de comer, si no, no vamos a llegar. 2 semanas sin agua, pero solo unos minutos sin aire. ¿Les parece que es cierto que pongo unos minutos sin aire? Bueno, el árbol que produce el aire.
El mundo tiene problemas ambientales y no es el que tiene que cambiar, sino nosotros, en nuestros hábitos. Plantemos árboles. Espero que les haya servido de utilidad para manejarse en la vida, en realidad, más allá de los términos jurídicos, sino para manejarse como ciudadanos y saber lo que tenemos que hacer para mejorar nuestro ambiente, para nosotros, para nuestras familias, nuestros seres queridos, para lo que vendrán y para cumplir con las reglas. Acá que son ustedes el sector de las leyes, que hacen cumplir la ley. Así que nuevamente gracias por la invitación. Espero que sea de utilidad. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta charla. Bueno, le damos las gracias. Realmente hemos tenido una charla, nuestros disertantes calificadísimos, una charla sumamente interesante. Doctora, ¿quiere hacer unas palabras de despedida? Una pregunta si hay. Quiero hacer una pregunta, porque hay un árbol que tiene una advertencia en parte de la calidad que dice que caía. Muy buena tu pregunta. Vieron que cayeron algunos árboles en el Parque Mitre, árboles importantes. Cayeron en la Plaza Beira, si no me equivoco, las pipas. A raíz de eso, como que nos agarró una psicosis a todos, de que se caen los árboles, se cae el mundo. Entonces lo que se hizo fue un estudio junto con la Facultad de Ciencias Agrarias para poder determinar qué árboles tenían mayor riesgo de caída. Por eso ese árbol tiene ese cartel para que nosotros, como podemos, bueno, tengamos la precaución. Ahora, ¿qué se hace con ese árbol? Se hace un estudio de cuál es el problema. Generalmente, esos árboles tienen las raíces, con un problema de hongos en las raíces. Bueno, se hace tratamiento para recuperarlo. Y seguramente cuando está totalmente recuperado, se va nuevamente a sacar el cartel. Que por la deformación del árbol que está en el borde de la vereda, inclinado, avanza sobre la calle. Eso avanza sobre la calle siendo bastante peligroso para la circulación, más aún cuando por ahí pasan 2 o 3 vehículos juntos, muy arrimados a la vereda. Se torna muy peligroso para... yo tengo frente a la Plaza Torrel, hay uno así por Bolívar perfectamente detectado. Me parece que es un tema para intervenir. Bueno, en ese caso en particular, por supuesto, yo lo que había de Plaza Torrent, por Bolívar. Bueno, vamos a hablar con la gente del área de la MUNI para que tome intervención en esto. Para el doctor Wingard, quería comentarle, yo soy asesora legal del servicio penitenciario y estamos haciendo un proyecto de reciclaje, lo posible industrial para bueno, primero capacitarse el personal para posteriormente la laboterapia de los internos. Así que yo le quería preguntar, doctor, o sea, bueno, sabemos de la normativa que existe, que explicó muy bien, también si existe en la provincia algún tipo de centro, o también para el ingeniero, si hay algún centro para poder capacitarnos con ese tipo de reciclaje industrial de elementos electrónicos, qué hacemos con los residuos. Facultad de Ciencias Exactas tiene varios proyectos sobre el tema, sobre la forma de hacer compostaje vinculado a las botellas de vidrio y a las botellas de plástico y los residuos eléctricos, que es el tema más complicado en esta zona. Así que hay que ponerse en contacto directamente conmigo. Perfecto, entonces con la Facultad de Ciencias Exactas. Exactas. Perfecto. Muchas gracias. En el caso de la Municipalidad de Corrientes, siempre suele largar charlas, cursos en diferentes temas ambientales, entre otros.
por ahí hay que estar atento a la página municipal cuando siempre desarrolla esas charlas, y si no, como en esta oportunidad, acá el colegio tuvo la inquietud de poder hacer una charla de estas. Si ustedes son un grupo, digamos, en cuanto a número, se puede organizar, se puede gestionar esa charla. Para el doctor, un poquito defendiendo también a la gestión municipal. La verdad que se viene trabajando mucho, acá el ingeniero lo sabe, en estas sucesiones de lo que fue el doctor Casano en su gestión. Hay mucha conciencia con respecto al tema ambiental. Para la pregunta de la anterior, por ejemplo, antes de esta charla, hoy se tuvo otra charla con el doctor Demos, con participación de municipalidades de San Lorenzo, de Itatí, donde se está trabajando el GIRSU, que es la gestión integral de residuos sólidos urbanos, en el Ministerio de Planificación de la provincia está el GIRSU, donde se trata de desarrollar en todos los municipios justamente todo lo que tenga que ver con las 3 Rs, las famosas 3 Rs, ¿no es cierto? Y se está tratando de concientizar porque todavía en los 70 y pico de municipios que hay en Corrientes siguen existiendo basurales a cielo abierto, e incluso hay municipios que no cuentan con un camión recolector de residuos porque es como que se sigue manejando a la antigua, por así decirlo. Y el ingeniero lo sabe, que ha recorrido también bastante la ciudad, la provincia, por su propia profesión y su responsabilidad como a cargo del colegio, ¿no es cierto?, de agrónomos, y su disertación también cuando fue en Paraguay, porque la verdad agradezco que eminencias como ustedes hayan dado esta charla, y ese es mi aporte con respecto a la parte municipal, que se ha comprometido en lo que es el cuidado del medio ambiente, y eso se ha notado, como decía el ingeniero, en lo que fueron las recuperaciones de las plazas, cuidando las especies, la costanera y diferentes lugares, y nuevamente el tema del GIRSU, que es muy, muy necesario. Gracias. Yo quiero agregar a lo que decías antes de terminar, disculpame, doctora, es que esto tiene que, el tema de la actividad, tiene que exceder a un intendente en particular. A medida que no sea de varias gestiones, no va a alcanzar. Lo cual nos lleva al primer gran problema. ¿Realmente estamos cumpliendo la educación ambiental? Tenemos leyes que la regulan, tenemos leyes que la tornan obligatoria en todos los niveles. ¿Se está cumpliendo? Este es el primer problema. Porque no vamos a defender algo que no creemos legítimamente que tenemos que defenderlo. Si hasta tanto no alcancemos educativamente a todos, seguimos estando a retroceso. Hoy el ingeniero planteaba que estamos muy por debajo de la media que pide Naciones Unidas para cuántos árboles por persona. Hemos mejorado. Seguramente el alcance de la reserva de Santa Catalina mejora. Ahora la discusión está, esos árboles que cuentan en la reserva están al alcance de todos para el disfrute, cuando tenemos que computar los números. Y hay estudios que dicen acá en Corrientes que no. Entonces, esto es lo que tenemos que replantearnos. Por eso decía, cada vecino un árbol, bueno, cuidarlo, manejarlo, pero esto tiene que ser constante. Y el desafío está ahí. Por eso digo, actuar con ella, no se olvide. Hago un pequeño aporte ahí. Creo que la gestión Imaya, que o sea, soy parte de la gestión municipal, dio un paso. Obviamente que con eso no alcanza.
ordenanza. Hay que continuar, esto tiene que transformarse, como decía el doctor, en una política de Estado que trascienda los gobiernos. Y eso va a ocurrir de dos maneras. Si el nuevo gobernante tiene las mismas ideas del ambiente, de apoyar políticas ambientales, y si el pueblo empuja para que así sea. Y si el pueblo empuja para que así sea, no va a haber gobernante que pueda decir que no. Entonces está en nosotros empujar. Hablamos de plantar un árbol, no solo de plantar el árbol, hablaba antes de la charla sobre economía circular, en fin, todas las acciones que tenemos, que podemos hacer. No necesitamos ir al Océano Pacífico con ajustar las botellas plásticas de la ballena, ¿no? Acá nomás tenemos que hacer en nuestra casa cosas muy, muy sencillas. O sea, nosotros tenemos que asumir el compromiso. Solamente eso quería agregar. Para los dos, pero la primera pregunta para el doctor Monzón. Recientemente en Belén se llevó a cabo a nivel internacional el encuentro sobre medio ambiente. Y bueno, hablando con amigos muchas veces dicen si realmente se cumplen, porque es un gasto, me parece más que gasto, una inversión importante para hablar de temas importantes de la humanidad. Entre ellos, un gran problema de la deforestación, el problema que últimamente tenemos, justamente, como recién mencionaba, el hecho de llevarnos a plantar un árbol, saber cuánto necesitamos, que por ahí no tomamos conciencia, pero los cambios climáticos eran como que lo veíamos a veces de lejos. Nunca pensamos que desde tornados en nuestras zonas no eran lugar de tornados, y hoy lo tenemos. Miramos el tiempo y ya no sabemos si tenemos que no solamente acercar la ropa, sino por ahí cuidarnos hasta nuestra propia vida. Digo, a veces es un cambio también cultural, y es un paradigma en el que el desafío empieza por uno mismo. Yo quiero saber si estamos realmente más que educados, preparados para ese paradigma. Y por supuesto también si los funcionarios, en la generalidad de todos, están convencidos de esos cambios, porque si no, vemos cada vez en lugares donde, por ejemplo, en la costanera, antes a la noche nunca necesitaba prender un aire acondicionado, y hoy no dan abasto los aire acondicionados. Yo sé que ambos luchan mucho por el tema del medio ambiente. En el caso de Julio, el tema de plantar, los dos compartimos lo que es Rotary, sabemos lo que es el tema justamente de árboles y todo. Pero por ahí es como que, no sé si tenemos que como contagiar más, ver más, o las políticas que sean un poco más presentes, que estén más presentes, porque es una preocupación. Cuando hay una inundación, dice, uy, tal gestión, tal esto, y muchas veces el tema de la basura, el tema de realmente tomar conciencia de todo lo que debemos hacer, no son suficientes las políticas. Entonces la pregunta va, si esa economía circular con el Smart City, el City Smart que pretendemos, puede alguna vez por todas aplicarse y beneficiar más en el mundo que se viene de la tecnología. Bueno, en primera cuestión, no hay una respuesta absoluta. ¿Sí? La segunda cuestión es, ¿y si buscamos en la historia? Porque nos asustamos de los cambios cíclicos, ¿no? Corrientes tiene un archivo de más de 400 años, y yo les aseguro que muchas de las cosas que vemos pasaron antes. ¿Sí? La deforestación, porque hablaba el querido amigo del Club de la Libertad, yo tengo 63 años, yo alcancé a ver las cascadas en Corrientes, que venían de Misiones, que se procesaban acá en Corrientes. Ya, algo teníamos que ver, pero era lo que respondía en aquella época. Hoy comentábamos con don Julio cuando entramos. En Corrientes tuvimos, a finales del siglo XIX y principios del XX,
un médico de ciudades extraordinario que era correntino casi por excepción, que era Emilio Ramón Con. Y él propuso que se trajera a Corrientes, que estaba rodeada por pantanos, los eucaliptos para secar esos pantanos. Y eso permitió el ensanche de la ciudad hacia el sur. Claro, si lo vemos con concepción moderna, digamos, este tipo, que habrá sido un genio médico, destrozó todos los humedales en aquella época, pero respondió a un criterio de la época. Y esto es lo que planteaba hoy don Julio. Tenemos que pasar de las políticas públicas a políticas de Estado. O sea, no es de transición, sino es a largo plazo. Yo les cuento un ejemplo, porque lo conocí personalmente, al ingeniero que diseñó el acueducto que entubó el río Salí, que permitía que uno pudiera pasar por un puente antes para entrar a la ciudad de Tucumán. Claro, Tucumán también tenía un archivo importante y recolectaron los datos de las máximas crecidas que había tenido el río Salí. Cuando hicieron el proyecto, multiplicaron por 10 y así lo entubaron. La primera crecida post inauguración de la obra fue de 11 veces. Como decía el Tata Dios, te dijo, ojo que estoy yo. ¿No? Así que no es un dato menor a tener en cuenta. Tengo un pequeño aporte a lo que preguntaba la doctora, si realmente estamos preparados, qué nivel de conciencia hay, los funcionarios y la sociedad en su conjunto, porque el funcionario es parte de la sociedad, más allá que tenga valga la redundancia, funciones específicas y dejando afuera lo que estamos en la parte ambiental, que si nosotros no tenemos conciencia, ya tenemos que retirarnos. Ese sería lo que hay tema, ¿ya? Bueno, creo que hoy los que realmente nos están enseñando al más grande lo que hay que hacer son los chicos. En los chicos empezamos a ver que tienen esa conciencia ambiental, de cuidar el ambiente, de hacer cosas, por supuesto hay que enseñarles qué hacer. Y cuesta más cuanto más años tenemos. Creo que hay que seguir educando, hay que seguir concientizando. Esto no es de un día para el otro, es un proceso. Cada uno aportar de donde está. El cambio, entiendas el concepto de cambio climático, algunos consideran que no es cambio climático, sino que en la naturaleza siempre existió, pero lo cierto es que los fenómenos meteorológicos hoy están. Aumentó la temperatura de la Tierra, es una realidad, a partir de la última revolución industrial, por mayor actividad del ser humano. En fin, hay que seguir educando, hay que seguir concientizando de donde estemos. Y en los funcionarios creo que hay, y a lo mejor se enoja alguno conmigo, pero hay de todo. Es lo que yo creo, hay de todo. Hay que seguir educando ahí también. Buenas noches, para el ingeniero Baltra. Quería preguntarle si existe algún programa por parte del municipio de plantación de árboles, y en particular qué árbol se está plantando dentro de la ciudad, digamos, en las avenidas. Eso quería preguntar. Sí, el municipio tiene un programa de arbolado urbano que se llama Un árbol de un vecino, que por ese programa se plantaron 15.000 árboles. Esa era la meta, ya se cumplió la meta. Se están plantando lo que es espacios grandes, se están plantando lapacho, jacarandá, ceibos, ese tipo de árboles, y en veredas se están plantando el fresnillo, crespón, y hoy salió un lote de árboles frutales que se empezaron a plantar en algunos lugares muy, muy puntuales. En este momento estamos en época, estamos fuera de época. Fuera de época. Bien. O sea que ahora seguramente si llamamos ya te van a programar para el año que viene. Muchas gracias. Está agregado algo, vuelvo un poco para atrás, la exposición del doctor, que hablaba de los discapacitados. Yo creo que hay mucho por andar, lleva
tiempo cambiar la cultura, que es un problema cultural. Iba a comentar, cuando se hablaba de los colectivos con trampa. Entonces, 30 y pico de años, con toda la suerte de poder viajar a Nueva York, hace 30 años, los colectivos tenían trampa ya para. O sea, es una increíble que nosotros no podemos avanzar el tema. 30 años, está bien, para la vida general, o sea, es poco, pero quiere decir que teníamos todavía un atraso importantísimo en esa materia. Algo, comentario puntual, ¿no es cierto? Que es una situación nada más que pero la verdad es que es un tema cultural, un tema que yo estoy en un edificio donde cuando completo los días martes, los días viernes, saco todo lo que es para visitar. De todo el edificio, como lo único que son. A ver qué me quiero hacer el súper, pero entramos en ese y el resto, eso que le preguntamos todo, cuesta cambiar la estructura enorme. Por eso es importante la capacitación, todos los profesionales. Pero la verdad, felicitaciones por tu lado, aplausos, siempre todos. Veo poca gente, que tenga que decir mucho más gente. Bueno, esa siempre por el principio. Hay que ser agente multiplicado. Agente multiplicado. Claro. La próxima vez traemos uno o dos más. Cada uno. Traemos cada uno. Muy bueno. Gracias, la verdad. Si no podemos sacar una foto final, bueno, Vamos a, ya que somos poquitos, vamos a cerrar la charla con una foto grupal todos aquí. bueno, poquito. Bueno, casi todos.